hay algunas falsas apreciaciones. ¿Fue Isla Cristina un pueblo almadrabero? Sí, pero no. Cuando pensamos, la industria almadrabera en el siglo XVIII no juega prácticamente ningún papel en Isla Cristina, y lo voy a demostrar. A principios del siglo XIX, aún la industria almadrabera, aparte de ser un sector casi residual, poco importante desde el punto de vista industrial, despierta poco interés en los fomentadores catalanes. De hecho, la tuta, cuando comienza a ponerse en explotación, son prácticamente empresarios de Huelva, con poco capital, con poca perspectiva. Los isleños solamente aparecen en el negocio cuando el negocio es rentable. A partir de 1866 cambia la legislación almadrabera y sobre todo a partir de 1879, cuando llegan los italianos y tienen la capacidad de arrastrar el sector atunero, pero hasta ese momento no, y lo voy a demostrar. Se habla muy poco de la humilde sardina, pero lo que era realmente Isla Cristina era un pueblo sardinero, salazonero, de sardina. La industria pesquera de Isla Cristina tuvo sus fortalezas y sus debilidades. Como mayor fortaleza, yo diría que una clase empresarial dinámica, pero tuvo enormes problemas desde el punto de vista del mercado. Nunca controló totalmente los mercados. Los mercados estaban muy lejos, eran los mercados del Levante, para el caso de la salazón de sardina, o de Italia, única y exclusivamente el italiano para la conserva de atún. Y tampoco controlaba la materia prima. Porque gran parte de la materia prima de la sardina procede de Portugal, e incluso del atún. Y lo voy a demostrar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, he estructurado la charla rápidamente en diferentes capítulos, ¿no? En un primer capítulo os voy a hablar de los orígenes de los fomentadores isleños, después os hablaré del tránsito del siglo XVIII al XIX y la crisis finisecular, después os hablaré de la lenta e insegura recuperación a mediados del siglo XIX, para posteriormente continuar con la modernización del sector pesquero isleño, la irrupción de nuevas técnicas de pesca y la transformación en el último tercio del siglo XIX. Aquí es cuando realmente la cosa comienza a cobrar una importancia ciertamente significativa. Y después terminaré con el sector a principios del siglo XX, cuando esto realmente se convierte en el dorado. La prensa nacional, internacional, se hace eco de lo que está pasando aquí en el monte Isla Cristina. Pero también se convierte en un momento muy caliente, porque realmente el mercado demanda mucho atún, ¿vale? Italia absorbe todo lo que se produce aquí. A principios del siglo hay un momento en el que la industria gallega competidora de la isleña entra en crisis. Realmente hay que buscar la materia prima, pero la materia prima muchas veces está en Portugal. Aquí se comienzan a producirse los primeros conflictos fronterizos, hay una guerra de la sardina ciertamente importante, y todo esto en un ámbito absolutamente internacional. España incluso decide denunciar el tratado comercial con Portugal, porque responde a las reivindicaciones de los isleños, que lo que quieren simplemente es la mancomunidad de agua, es decir, poder pescar en las aguas de Portugal, a lo que Portugal se niega en redondo. En fin, es un tema realmente. Entonces vamos a comenzar desde el principio para terminar en ese final de principio del siglo XX. ¿Y qué es lo que hacen? Pues muy fácil, incorporan un nuevo arte, ¿vale? Bueno, un nuevo arte no, una nueva embarcación, de un nuevo arte, que es el galeón. A partir de vamos a verlo. Bien, a partir de 1974 entra el galeón. Esto es un galeón, impulsado a remo. Es un galeón portugués. Es la única foto que he conseguido de un galeón, ¿vale? Pero fijaos, aquí está el arte, y es un arte de cerdo. ¿Por qué incorporan el galeón?
Bueno, pues porque los portugueses ya no nos dejan pescar hasta las 3 millas. Y entonces hay que ir a buscar el pescado a fondos más grandes. Y bueno, pues y además hay que ser más ágil. Y efectivamente, en estos galeones acaban cargando una red de cerco. En principio tiene un problema, y es que no cierra por abajo. Entonces hay que ser muy rápido, por ahí se va la sardina, pero encuentran la solución un poquito más tarde. ¿Por qué? Pues porque en realidad 10 años más tarde pues se trae la tarrafa. En ese mismo barco, impulsado a remos, pues incorporan la tarrafa que tiene una jareta que permite cerrar por abajo el cercopo, y a partir de ahí se puede capturar sardina entre las 3 y las 6 millas. ¡Qué gran idea! Eso es mucho más caro. A finales del siglo, eso es una industria, una empresa importante. Esa red con ese barco cuesta 500.000 pesetas, más que una fábrica. Más que una fábrica. No hay un arte más intensivo que ese en toda la costa española, a finales del siglo XIX. Pero los portugueses ya tienen mercado. Consiguen ampliar su zona de uso exclusivo de las 3 a las 6 millas. Los barcos españoles van a tener que pescar por fuera de las 6 millas. Eso ya no es tan fácil. Ahí entra ya en juego un mundo de enfrentamientos, de peleas. La prensa portuguesa es deliciosa porque está llena de noticias, la prensa española. El conflicto es un conflicto internacional a alto nivel, porque además los empresarios de Isla Cristina son ya fuertes y ya gestionan cómo pueden presionar en Madrid, y lo hacen. Se busca un abogado eficiente, unos contactos inmejorables en la Casa Real llamado Tejero, y van a conseguir que en 1913 el Estado español denuncie el Tratado de Comercio con Portugal. Y tratan de imponerle a Portugal la mancomunidad de aguas. Una jugada muy atrevida, pero no funciona. No funciona. ¿Y qué es lo que pasa? Esa industria sardinera, Ayamonte y Isla Cristina, llegan a capturar casi 20.000 toneladas de sardinas, se dice pronto, ¿vale? Entra en quiebra después de la Primera Guerra Mundial, a principios de los años 20, la cosa, realmente esas empresas no son viables, comienzan a cerrar, comienzan a quebrar y comienza a migrar mucha mano de obra. A mí me sorprende la vocación pesquera de este pueblo, lo que ha dicho el alcalde y algún otro compañero, es completamente cierto. Tiene una vocación pesquera realmente increíble. Contrasta además esa vocación pesquera con la actitud de Ayamonte, mucho más acómoda aquí. Ayamonte se encontraba mucho más cómodo con el contrabando de la sardina. Ellos desarrollan una industria pesquera sardinera de forma tardía, a principios del siglo XX, porque realmente ven que hay mucho negocio, pero ellos controlaban muy bien, se sentían muy cómodos con el contrabando. Muy fácil, tarrafas portuguesas capturaban el pescado y en mitad del mar, por la noche, transbordaban el pescado a embarcaciones de Ayamonte que luego presentaban como pescado producido. Esta es un poco la película más bien de Ayamonte. Y es verdad que los empresarios ayamontinos, los Pérez, los Feu, también participan en el boom almadrabero, pero a mucha menor escala. Y sobre todo no consiguen entrar, no ponen pie en Cádiz. Las almadrabas gaditanas son muchísimo más rentables y son palabras serias, ¿no? Porque hay que depositar mucho dinero para poder entrar. Una pena, insisto, que no se vea bien, hay ahí muchos datos, ¿no? Aquí hay una relación de conserveros azoneros con una producción anual por ser.
por producto, tablas de precios. Bueno, en fin, insisto, como conclusión, absolutamente maravillosa esa resiliencia de este pueblo, esa vocación pesquera, marinera, esa visión industrial que desarrollaron esa generación de los 40 del siglo XIX, los Cabet, los Romeo Portas, los Zamorano, realmente increíble. Y por otro lado, decir que al final esa industria pues tenía un punto débil, tenía una flaqueza que la hizo caer, ¿no? Y es que en gran parte no controlaba, digamos, la materia prima. Pero sí, yo creo que este pueblo tiene desde luego todos los honores para poder decir, que si ha habido aquí en Andalucía un pueblo marinero, ese es Isla Cristina. Lo de Conil, lo de Chiclana, lo de Rota, eso es pecatamente. Vamos a decir las cosas claras. Conil no tiene tradición pesquera de ningún tipo. Si analizamos los estados pesqueros del siglo XIX y vemos realmente son fuentes fiscales, vemos lo que hay en Conil. Conil lo único que hay son jávegas y una almadraba, pero que no controlan los de Conil, controlan Isla Cristina. A partir de mediados del siglo XIX, ¿no? Y anteriormente, por supuesto, el Duque. Pero, y los trabajadores no son de Cádiz. ¿Pero por qué no tienen vocación pesquera? Sencillamente porque hay otros sectores que son mucho más rentables para ellos. El comercio de cabotaje, el comercio con las Américas, porque ¿quién ha dicho que trabajar de marinero en el siglo XX sea un oficio rentable? Nada. La mayor parte de la mano de obra de la industria pesquera de isla era portuguesa. Estamos hablando de un 40, un 50%, sobre todo en temporada alta. Sí, ¿no? Bueno, no os aburro. Muchas gracias.